Siempre se ha dicho, y sobre todo en estas polémicas de las redes sociales, que de alguna manera Willy Colón le dio la espalda a Héctor Lavoe. Y la verdad sea dicha es que no le haya dado la espalda, porque hasta la última actividad discográfica de Héctor Lavoe siempre estuvo ahí Willy Colón como productor o como músico de estudio, como arreglista, participando en la realización de los discos hasta el último aliento de vida de Héctor Lavoe, sino que el asunto es más de supervivencia. Y llegó el momento en que Héctor Lavoe estaba en un ambiente tan nocivo que para Willy Colón era ya un riesgo para su vida seguir con él. El problema es la gente que hay detrás de eso, la agresividad de esas bandas, de esas organizaciones delincuenciales que estaban alrededor de los amigos de Héctor Lavoe, que eran verdaderamente amenazantes para la supervivencia y para la vida de un tipo como Willy Colón. Esto es Gaceta Podcast, una entrega quincenal que conversa con el presente desde la crítica cultural. Saludamos a todas las personas que en este momento se están conectando con Gaceta Podcast. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros porque hoy vamos a hablar sobre uno de esos héroes latinoamericanos cuyo reciente fallecimiento produjo muy sorprendentemente, por lo polémico que era el personaje, unas grandes muestras de pesar y admiración. Estamos hablando, claro está, de Willy Colón. Hoy tengo dos invitados aquí en el programa que conocen muy bien a Willy Colón por distintas razones. Ellos nos lo irán explicando. Son Petrit Vaquero. Petrit, qué gusto tenerte aquí en el estudio de Gaceta Podcast. Y nos está acompañando vía celular Jairo Grijalva, que incluso entrevistó en varias ocasiones a Willy Colón. Y Jairo ya nos contará eso. Bueno, mira, en el caso de Willy Colón hay una cosa que, por lo que leí en redes sociales, es como un equívoco persistente. Todos lo asociamos con la música latina, con la música de Puerto Rico en particular, pero a mucha gente se le olvida que Willy Colón no era puertorriqueño, sino norteamericano, y además de una familia de la isla que llevaba mucho tiempo avecindada en Nueva York. Me gustaría que arrancáramos por ahí, Petrit, ¿cómo era ese mundo en el cual creció Willy Colón? Mario, un saludo también al maestro Jairo Grijalva en Popayán. Y sí, Willy Colón era segunda generación de boricuas nacidos en Nueva York, del South Bronx. Nació el 28 de abril de 1950, pero su abuela, oriunda de Manatí, en Puerto Rico, es decir, una jíbara que a él lo hacía sentir muy orgulloso por todas las enseñanzas que le dio del viejo Puerto Rico, del Puerto Rico rural, llegó a Nueva York a comienzos de los años 20 del siglo XX, ¿no? En esas oleadas de boricuas que por diferentes circunstancias estaban llegando a Nueva York, y sabemos la condición especial que tiene Puerto Rico y que incluso en varios momentos del siglo XX estuvo con muchos de sus habitantes inclinados a viajar a la selva de cemento, como se le decía, ¿no? Y había promociones para que viajaran y para que se asentaran en diferentes lugares, ¿no? En lo que se conoció popularmente como los barrios. En esos contextos que en muchos casos eran duros, tenían ciertas dosis de marginalidad, los boricuas en muchos casos trabajaban en empleos no muy bien remunerados, es que William Anthony Colón, como dije, no era hijo de puertorriqueños, sino nieto de puertorriqueños. Su madre Aracelis trabajaba en una fábrica, su padre en oficios varios, incluso oficios que se le complicaron porque, pues, según se ha dicho, estuvo varias veces detenido. Y bueno, él estaba al cuidado de su abuela, quien lo consentía, quien lo pechichaba, quien le enseñaba las tradiciones musicales de la Isla del Encanto, la música de Daniel Santos, Pedro Flores, Rafael Hernández, que por cierto tenía muchas dosis de nacionalismo boricua. Y bueno, en un escenario que de todas formas era complejo, ¿no? Los niños que salían a la calle se encontraban también con fronteras invisibles, con situaciones muy complicadas en donde si se pasaba de un lado a otro de pronto los golpeaban, incluso llegaban a asesinarlos. Y yo citaba en el artículo que hice sobre Willy Colón para la revista Gaceta, que bueno, acuérdese de la visión un poco dulce, pero que transmitía realmente lo que pasaba de la película del musical West Side Story. Ese es el escenario en el que surge Willy Colón, un escenario en el que desde muy chiquito, muy joven, tenía que aprender a pelear, a guapear y a hacerse respetar. Jairo,
Tú me contabas en algún momento que a Willy Colón lo identificamos fundamentalmente con el trombón, pero él no empezó tocando ese instrumento, él empezó tocando el clarinete. ¿Por qué pasó eso? Sí, bueno, primero que todo, Mario, gracias. Dominó tres familias de instrumentos Willy Colón: el clarinete, la trompeta y el trombón. La razón es que él va a una escuela muy pobre, de muy bajo presupuesto, y en una clase de 50 niños en el programa de música que lo hace desde muy temprana edad, había 25 instrumentos, entonces no había instrumentos para todos los 50 niños. Las escuelas tenían una especie de prueba para ver si el niño o niña tenían el don de la música. Y casi que así, de una manera muy circunstancial, los jurados de la prueba, que eran los profesores del plan de música, determinaban si el niño o la niña tenía o no el don de la música, pero realmente lo engañaban. En el fondo era un engaño porque no había sino 25 instrumentos. Entonces, Willy era un niño muy pequeño, muy bajito, y en lugar de darle pues un instrumento grande como el saxofón o el bombardino o la tuba tenor, le dieron el clarinete. Esta es la razón por la que él empieza su programa de música, formación con el método Albert. Existen dos escuelas en general para el clarinete, que son el Bogen y el Albert. Y el Albert System es habilitante para todos los instrumentos de viento. Da como la técnica para emboquillar y soplar la caña o la boquilla o la lengüeta para el caso de los saxofones. Y esto permite también acceder al trombón o a la trompeta, que es lo que hace Willy Colón después, pasarse a la trompeta. Y él me contaba en una de las entrevistas que tuvo malas experiencias con la trompeta porque su abuela le compró una en una casa de empeños y lo atracaron en la calle y se la robaron. Luego volvió a comprar otra trompeta y volvió a ser víctima de los ladrones. Le robaron la segunda trompeta. Esto también lo lleva al tema de aprender a pelear cuerpo a cuerpo en la calle, aprender a defenderse y tener sus primeros amigos, como esa pandilla de confianza: Nicky Marrero, Elio Agua Rivera, Joe Santiago, en el área donde él crece, que es la calle 138 con Avenida Brook, del sur del Bronx. Y conoce rápidamente, por estas andanzas que hacía de músico en formación, a Mon Rivera, y conoce a los trombonistas de Mon Rivera en un ensayo en el Cerro Marcassín, en la calle 149, cerca de su lugar de residencia. Y allí conoce a Buddy Rogers y queda muy impactado con el sonido del trombón. Comienza a comprar los discos de Mon Rivera y esto determina en su formación musical que abandone la trompeta y se pase al trombón. Petrit, esto que nos está señalando Jairo pasa más o menos cuando él tiene 15, 16 años. Un poquito antes, un poquito antes. Eran no solo él, sino muchos otros músicos de la salsa fueron muy precoces y empiezan a formar sus primeros combos, estos grupitos con que tocan en algunas fiestas del college, ese tipo de cosas. Pero en un momento hacen una agrupación ya con propósitos profesionales. ¿Tú nos quieres hablar de esa primerísima orquesta que tuvo Willy Colón? Claro que sí, para mí ha sido una sorpresa saber lo del clarinete y me lo decía el maestro Jairo también por fuera de la grabación. Yo tenía pues esta idea oficial de que Willy, cuando tenía 11 años, vio en una casa de empeño la trompeta y la abuela dijo que se le iba a regalar y se la regaló de cumpleaños número 12. Y él empezó a tocar, pero cuando escucha por ahí es lo que dicen a Joe Cotto tocando este tema cantado por Mon Rivera, Dolores la Pachanguera, queda prendado el sonido del trombón de Buddy Rogers y él se cambia al trombón y rápidamente empieza a practicar ese trombón y a dominarlo de gran manera. Eso, por supuesto, no lo alejó de las calles. La abuela seguramente pretendía eso en ese contexto complicado del que estábamos hablando. Pero Willy, sin alejarse de las calles, empezó a tener mucho juicio para tocar el trombón, además con un sonido muy particular, ¿no? Que de pronto no es el ideal para otras músicas, pero para la salsa era perfecto. Un sonido fuerte, ronco, potente, que parecía como el de un camión atravesando una gran avenida, y rápidamente se juntó con otros niños prácticamente o adolescentes que de jugar en las calles empezaron a conformar agrupaciones musicales y así suene a cliché, era cierto, eran agrupaciones del barrio, de la esquina, de los lugares de la cotidianidad
y empezó a formar distintos grupos que llamaron la atención de la comunidad que se sentía identificada, no solo porque estos jóvenes de todas formas tocaban ritmos que estaban muy conectados con la tradición caribeña, cubana, puertorriqueña, dominicana y de otros lugares, pero que también melódicamente tenían mucho de otras músicas, ¿no? Era la música de la selva de cemento en un contexto diferente, el auge del bugalú, un poco antes de la pachanga. Y ya cuando ellos empezaron a formar una agrupación entre comillas más seria en la que tocaban en diferentes fiestas y en diferentes lugares, siendo muy jóvenes, 14, 15 años, empezaron a despertar la curiosidad de incluso sellos discográficos. Esa agrupación de Willy Colón se conocía como La Dinámica. Y en ese primer momento asistieron a una audición que les había organizado el legendario Al Santiago, que había sido el fundador de Alegre Records, pero en ese momento había tenido que vender el sello, envió a Mike Amadeo, también legendario personaje de la casa Amadeo, y él los quiso ver. Willy no quería en ese momento, Willy no quería, porque él quería que el mismo Al Santiago los viera, pero lo convencieron, Nicky Marrero lo convenció, varios de los que estaban ahí, e hicieron una audición que fue muy exitosa y eso llevó a que firmara, no él directamente, sino su madre firmara su primer contrato que se conoció como la agrupación Willy Colón y La Dinámica. Jairo, en estos azares que hay siempre en los comienzos de la vida de un músico, de un artista en general, uno de los más llamativos es la forma en que Willy Colón acaba conociéndose con Héctor Lavoe para hacer un poco más adelante lo que llamamos historia. Mike Amadeo, el personaje que tú acabas de mencionar para nuestros oyentes que no lo sepan, es Miguel Ángel Amadeo. Él está vivo, creo que está un poco por encima de los 90 años y tuvo ahí en Nueva York, sigue teniendo, creo, una que se llama Casa Amadeo, que había sido antiguamente, eso además en la marquesina, dice eso, la Casa Hernández. Rafael Hernández, el gran compositor, con su hermana tenían ahí una tienda de discos. Miguel Ángel Amadeo la compró y era un sitio de reunión de gente. Ese encuentro entre Willy Colón y Héctor Lavoe lo propició Miguel Ángel Amadeo, Mike Amadeo. Tú también conociste, entrevistaste a Miguel Ángel Amadeo. ¿Qué te contó él sobre cómo se produjo ese encuentro entre esos dos muchachos que acabarían siendo grandes figuras de la música latinoamericana? Mike Amadeo forma parte de una familia de músicos puertorriqueños radicados en Nueva York y su padre, habría que decirlo, Alberto Amadeo, conocido como Tití Amadeo, fue el compositor de ese número que le dio tanta fama luego a Willy Colón, titulado Idilio. Esto para decir que Mike Amadeo era el asistente de lo que se llama artistas y repertorio del sello Alegre, lo que se llama en el lenguaje de la industria del disco el A&R, o sea, el AIR, artistas y repertorio. Es una especie de relacionista público que están viendo nuevos músicos, nuevos cantantes y nuevo repertorio, o sea, temas para grabar. Y se toma un café con Willy Colón, porque es una persona que le da la mano a Willy Colón en su etapa formativa y le presenta en este café a Héctor Lavoe, porque Mike Amadeo es la persona que más conoce a Héctor Lavoe en su primera etapa neoyorquina. Es la persona que lo lleva al Cabo Rojeño para que le den, digamos, la primera oportunidad para cantar sobre una tarima y le pide a Tito Puente que lo acompañe, que le permita subir a la tarima y le ruega el favor a Santitos Colón, el cantante de Tito Puente, que baje a la barra del Cabo Rojeño a darse un trago, que ha llegado un muchachito de Ponce, Puerto Rico, que va a hacer su relevo. Y es allí donde Héctor Lavoe canta primera vez con una orquesta ya de músicos profesionales el número Tus Ojos. El encuentro musical se da porque Willy Colón tenía un cantante llamado Tony Vázquez y cuando Willy Colón firma con Fania en el año 67, ella había hecho 4 o 6 grabaciones con Al Santiago para un sello subsidiario de Alegre llamado Futura. Pero cuando compran el contrato de Willy Colón, los de Fania, este cantante no le gustó a Pacheco. De hecho, si ustedes ven el disco El Malo, ahí sale la voz de él.
En el número Willie Baby, ahí está cantando Tori Vázquez. Y en otro número llamado Willie Whopper también. Porque lo que hizo Pacheco con Masucci fue coger esos 4 temas que había grabado con Futura y mezclarlos con 4 que Willy Colón grabó con Héctor Lavoe. Y de ahí es que sale el disco El Mal. Ustedes pueden ver la diferencia en las voces en el lado A con las voces del lado B. Las voces del lado B son las de Héctor Lavoe y Willy Colón mezcladas. Y las voces del lado A son las de Tony Vázquez con Willy Colón también mezcladas. Entonces, lo fueron a llamar a Héctor, pero era para que grabara y eso lo molestó mucho, porque no lo fueron a llamar realmente para que formara parte de la orquesta, que son 2 cosas diferentes. Pero se pudo superar el malentendido, la presunción de Willy Colón de no querer a ese cantante y de Héctor Lavoe de no querer cantar con esa orquesta tan floja. Y digamos que llegaron a un gran arreglo. Eso es un poco la historia de cómo se conocieron. Petrit, ya mirando toda esta historia desde la distancia, ha pasado mucho tiempo desde ese primer momento que nos acaba de escribir Jairo. ¿Tú cómo te explicas que ese grupo de adolescentes que estaban iniciando en la música hayan calado tanto en el gusto popular de los latinos que vivían en esos barrios marginales de Nueva York? Está, por supuesto, esta estética gángster, el malo, que ellos recreaban muy conscientemente en sus discos. Pero eso no es todo. Debe haber más. Claro, de hecho, es bien sabido que la O le dijo a Willy, brother, ustedes están muy flojos, no cuenten conmigo. Finalmente, gracias a Johnny Pacheco, tenía gran talento y capacidad de persuasión, convenció a Héctor Lavoe y fue la locura. Si bien todavía la banda, la agrupación no estaba del todo consolidada, y es cierto lo que a veces dicen que sonaba un poco desordenada, eso era precisamente parte del encanto que había. No solo lo visual, que uno ve, incluso videos viejos, uno ve a Willy, uno ve al mismo Lavoe, pero también a Milton Cardona, a José Mangual Jr., a varios de los músicos con esa pinta malandrosa camajanuda que llamaba la atención, sino también esa sonoridad. Es que creo yo que lo que pasaba ahí es que se mezclaba esa tradición de ritmos y melodías del pasado, que a veces aludían a un pasado bucólico y feliz que tal vez nunca existió, pero que remitía pues a los viejos tiempos y a la tradición folclórica de varios países del Caribe, pero estaba incorporada y mezclada y contextualizada en esa realidad de la dura Nueva York y de esos barrios en donde en muchos casos esas poblaciones, a pesar de que vivían en barrios relativamente centrales, eran guetos y estaban marginados en muchos casos de la población, entre comillas, dominante, con una relación muy cercana con los afroamericanos. De hecho, la ley de los derechos civiles no se había proclamado, se proclamó en 1964, entonces las persecuciones que obviamente después continuaron eran mucho más grandes y estaban legitimadas. La policía era un factor grande de perturbación, pero eso ocurrió en ese contexto. Se mezclaba tradición, lo cual identificaba a muchos de los más viejos que estaban en ese lugar, pero también un sonido rudo, potente, que mezclaba muchas más cosas. Yo hablo del soul, del funk, del rock, hablo incluso de melodías de otros lugares, del reggae, del nuevo flamenco, un montón de música que se está desarrollando y por supuesto también es una música con un ímpetu juvenil. Es decir, lo que después se conoció como salsa, como una amalgama, como una mezcla de influencias y sonoridades en la cocina sonora de Nueva York, surge también en la década rebelde de los años 60, ¿no? Una década que está transformando muchas situaciones. Entonces, esa música impetuosa, rebelde y tal vez rebelde, no del todo consciente en ese momento, representaba las vivencias, las dinámicas, los sentires, los pensamientos, los sueños, las ilusiones de muchas de las personas que estaban ahí, ya fuera las que llegaron hace 20, 30, 40 o 50 años, o las que estaban apenas llegando, o las que estaban naciendo en esos territorios. Esa música, además, con mucho ímpetu, con mucha fuerza, también hacía ver anacrónica a otras músicas que se habían hecho anteriormente. Y mencionábamos, por ejemplo, a
a esas fastuosas big bands de Tito Puente, de Tito Rodríguez, de Machito, que fueron tan importantes, pero que en su momento sí sonaba en la radio, pero se presentaban en elegantísimos salones de baile, ¿no? Esta música era del barrio, de la gente y de la cotidianidad. Creo que eso no solo hizo que calara en Nueva York, en estos barrios, sino que después también fuera acogida por los sectores populares de América Latina. Jairo, a diferencia de esto que estamos conversando, Willy Colón en muchos sentidos me parece que era una antítesis de Héctor Lavoe. Willy Colón, por supuesto, participó de la bohemia, de la calle en Nueva York y eso, pero en su vida personal era muchísimo más ordenado, al menos más ordenado que con ese patrón que existía. Pues digamos que Willy Colón tenía una vida mucho más relajada, más tranquila que la de muchos músicos salseros. Tomaba licor, por supuesto, consumía drogas, pero todo eso lo mantuvo como en algunos cauces, como muy serenos. Y creo que una de las cosas que muestra esto es que se casó con una irlandesa. Tú conoces bien esa historia, Jairo. Creo que nos las puedes contar con buen detalle. Sí, Mario, pues fíjate que Willy Colón también tuvo su relación con la droga, pero digamos que no llevó esto al extremo, que lo llevó Héctor Lavoe y una generación que se consumió completamente en estas drogas duras. Me parece que Willy Colón hacía un balance de lo que es su manera de ver la vida, que encarando la realidad cotidiana y reflejándolo en su música como una combinación de alegría y tristeza. Y eso tiene que ver también con el entorno donde él estaba viviendo, porque si bien había una fuerte presencia puertorriqueña allí, en el sur del Bronx, en esa zona de Melrose y Morrisania, pues estos son básicamente comunidades irlandesas. Y yo diría que de alguna manera la ética social de la calle y de la comunidad estaba muy permeada por la influencia de estos irlandeses, que además eran los dueños de los edificios, de las panaderías, de las iglesias, de los teatros, aunque ellos poco a poco fueron desplazándose a otras zonas del Bronx más al norte. Pero esta ética, digamos, formaba parte del paisaje, la manera de ver la vida de estos migrantes irlandeses, tremendamente católicos, más católicos incluso que nosotros los latinoamericanos. De hecho, todas las iglesias de allí del entorno donde creció Willy Colón son construidas por irlandeses y tienen nombres de santos católicos, San Jerónimo, San Antonio, San Juan. Y luego de una primera relación conyugal que tuvo él, donde tuvo su primer hijo, Willy Colón Jr., y una separación, él está lidiando con esa separación justamente en el momento en que está lidiando también con separarse de Héctor Lavoe. Entonces surge Julia Craig en su vida. Julia Craig es una mujer irlandesa, neoyorquina, y pues viene de una familia tradicional de clase media, del Bronx, que tiene estos valores de educar a los hijos, de llevarlos al colegio, de llevarlos al ballet, a la ópera, a la actividad deportiva, al teatro, y tiene una influencia muy poderosa en la casa. Es el ama de casa irlandesa que lucha por los sueños propios, los sueños de su marido y de sus hijos. Yo creo que ellos se mantienen un poco en un segundo plano en la vida de él. Tú puedes ver algunos retratos de familia donde está ahí el malo sonriendo en medio de su mujer y sus 4 hijos y algunos de sus nietos. Entonces, es un hombre hogareño, un hombre de familia, un hombre de honor del Bronx que tiene las dos tradiciones, la irlandesa y la puertorriqueña. Jairo, mira acá, Petrita está que se habla porque quería meter la cuchara, no sé por qué. Evidentemente, claro, no se puede negar que Willy Colón también tuvo sus momentos de desorden, de consumo de sustancias, evidentemente, pero claro, pasa como ocurre con el consumo de muchas sustancias legales o ilegales o de determinadas prácticas, que hay quienes tienen un consumo problemático y hay quienes no lo tienen. El caso de Willy puede que en algún momento lo haya tenido, pero él mismo decidió parar con eso, alejarse de los escenarios nocturnos, no alejarse precisamente de la música y empezar a trabajar de otra forma, ¿no? A pesar de ser el más exitoso vendedor de discos del sello Fania, de hecho de la música latina caribeña en Estados Unidos en su momento. Bueno, cuando yo te dije que le habíamos hecho con Humberto Valverde algunas preguntas muy incómodas, una de las preguntas más incómodas fue esa, precisamente, ¿por qué él sí había podido lidiar con la droga y Héctor Lavoe no? Y la respuesta de Willy Colón, aunque se incomodó muchísimo,
fue muy franca y fue esa, porque en ese momento él dijo, o es mi vida, lo que estoy poniendo aquí es mi vida en riesgo y mi carrera, o salvar a Héctor. Entonces yo decidí salvar mi propia vida y que Héctor viera cómo lidiaba con ese asunto. Y todos ya conocemos el final porque era un momento de que hay heroína en la calle. Nueva York y concretamente el Bronx se ha vuelto una tolvanera de yonkis. Era quitarse de ahí o morir ahí. Siempre se ha dicho, y sobre todo en estas polémicas de las redes sociales, que de alguna manera Willy Colón le dio la espalda a Héctor Lavoe. Y la verdad sea dicha es que no le haya dado la espalda, porque hasta la última actividad discográfica de Héctor Lavoe siempre estuvo ahí Willy Colón como productor o como músico de estudio, como arreglista, participando en la realización de los discos hasta el último aliento de vida de Héctor Lavoe. Sino que el asunto es más de supervivencia. Y llegó el momento en que Héctor Lavoe estaba en un ambiente tan nocivo que para Willy Colón era ya un riesgo para su vida seguir con él. Porque si bien se puede manejar la sustancia como tal, sí, el LSD o la cocaína o la heroína, el problema es la gente que hay detrás de eso, la agresividad de esas bandas, de esas organizaciones delincuenciales que estaban alrededor de los amigos de Héctor Lavoe, que eran verdaderamente amenazantes para la supervivencia y para la vida de un tipo como Willy Colón. Eso es lo que hace que él se distancie de Héctor Lavoe, el ser humano, más no del artista, porque era el riesgo para su vida. Llega un momento en que el ambiente era tan peligroso que Willy Colón, y tratando de intervenir en esa vida tan desmesurada de Héctor Lavoe, tratando de sacarlo de allí, estaba corriendo de su propio pellejo. Y claro, y también pasa una cosa en el arte, digo yo, y es que a veces hay fuerzas conscientes y fuerzas inconscientes, ¿no? Yo creo que Héctor Lavoe, como también otros personajes de la historia de la música y del arte, era una fuerza inconsciente, ¿no? Un huracán que por eso también se autodestruyó tan rápido, ¿no? Y eso tenía, en cambio, Willy Colón, a pesar de muchas cosas, a pesar de su origen también popular, de las dificultades con las que creció, él siempre fue alguien que fue muy perceptivo, muy inteligente y que llevó su carrera de una forma consciente y planificada. Eso es una diferencia fundamental. Y hay una anécdota que como Willy conoció a la esposa. Ella estudiaba en la Escuela de Arte Dramático ahí en Nueva York y él estuvo cayéndole, coqueteándole, cortejándola. Finalmente salieron un par de veces, pero ella no tenía ni idea, pertenecía a otro mundo, a otro escenario y sobre todo en aquellos tiempos en que la información no circulaba tan fácilmente. Y bueno, salieron un par de veces, pero finalmente la invitó a un concierto X en el Madison Square Garden. Entonces entraron por la puerta donde entran los artistas. Ella se sorprendió de que a Willy lo conocía todo el mundo. Oye, eres bastante popular entre tu gente. No, sí, sí, ven, siéntate acá. La sentó y de pronto el concierto era de Willy Colón, nada más y nada menos. Espectacular. Y bueno, con eso la conquistó. No había nada que hacer. Petrit, viendo de nuevo con la profundidad de campo que da la muerte, la vida de Willy Colón fue muy sorpresiva porque tuvo grandes encuentros. Pues también no vamos a hablar acá de eso, pero pues también en su grupo estuvo un pianista que hoy en día tiene el rango de leyenda, que es Marcolino Dimond. Pasó también por ese primer grupo que tuvo con Héctor Lavoe, pero el encuentro decisivo fue con Rubén Blades. De nuevo, parece alumbrarle una estrella favorable todo el tiempo. ¿En qué circunstancias se produjo la colisión entre estas dos fuerzas de la naturaleza? Claro, estaba contando que precisamente Willy decidió retirarse de los espectáculos nocturnos y las giras. Estaba agotado de todo ese ambiente que era bastante complicado. Pero él no se alejó de la música y él siguió muy presente con muchas actividades, produciendo los primeros discos de Héctor Lavoe, mejorando en su desempeño en la ejecución del trombón, escribiendo la música para una obra musical llamada Mondongo y siendo el director musical de un programa para la televisión pública que se llamaba Realidades. De hecho, el ballet instrumental El Baquine de Angelitos Negros, que después sacó como álbum Fania Records, viene de ahí. Con Rubén Blades, Willy se conoció en los carnavales de Panamá en 1969. De hecho, yo cuando escucho a Rubén Blades hablar de Willy Colón y cuando ellos hacían pareja,
yo todavía sentía que a Rubén Blades le parecía chévere decir Willy Colón, un nombre poderoso, ¿no? De hecho, así fue. En Panamá, Rubén Blades los fue a ver como si fuera un fan. De hecho, él cuenta que no los conocía muy bien, pero que cuando los vio quedó sorprendido por la energía, por la potencia, por la irreverencia que tenía esa banda musical. Con Willy, con un liderazgo total, con su pinta de malandro, barbado, con patillas largas, el bigote característico y un labo desparpajado también muy juvenil. Eso fue la sensación. Y él se acercó a Willy Colón y le dijo que tenía unas canciones para ofrecerle por si las quería grabar, pero Willy en ese momento le dijo que con lo que hacía con Héctor Lavoe tenía suficiente, pero fue un encuentro cordial y se despidieron y quedaron para verse después. Como bien sabemos, Rubén viajó a Nueva York, tuvo un contrato discográfico también para grabar un álbum con Pete Rodríguez, el autodenominado, aunque tiene muchas razones para hacerlo, Rey del Bugalú. El disco no pegó mucho, él regresó a Panamá a retornar sus estudios y cuando él regresa, en 1974, todos conocemos la historia, empieza a trabajar en el Correo de la Fania, pero ahí, con mucha malicia, empieza a entregar canciones a varios de los artistas del sello, a hacer coros y se acerca a Willy entregándole una canción llamada El Cazanguero, que hablaba de los presos en Panamá que los ponían a espantar a las aves de rapilla que había por esos lares. Y bueno, entrega esa canción, pero pues aludía a un contexto muy específico y Héctor Lavoe no la entendió. Y Willy le dijo, no, grábela usted. Y en 1975, bueno, fue un espaldarazo del ya establecido Willy Colón para el joven e inexperto, pero muy talentoso Rubén Blades. Uno oye esa canción y todavía suena a un Rubén Blades muy parecido a Cheo Feliciano, ¿no? Petri, déjame hacer una pequeña glosa porque Sí. probablemente sea importante. Esa que es la primera como colaboración entre ellos. Las cazangas, hay que explicarlo eso. Digamos, los cazangueros, así se le llamaba a una gente que estaba en una colonia penal que tenían los panameños sobre el Océano Pacífico, algo así parecido a nuestra isla Gorgona. Allá mandaban a presos y los presos tenían que cultivar su propio alimento. Entonces tenían maíz, caña, otras cosas. Y las cazangas son una especie de loros que se iban a comer las cosechas. Entonces Rubén Blades, que fue a esa isla porque ese es el motivo de su tesis como abogado. Entonces él fue allá a investigar la cuestión y uno de los resultados, pues digamos, uno es la tesis que escribió allá en la Universidad de Panamá y la otra esta canción. Sin ese contexto me parece que es difícil comprender esa canción. Y como tú dices, es un Rubén todavía vacilante. Todavía se le nota que imita a otros artistas, ya está en camino a ser él. Y está en camino a ser él, claro, gracias a su gran talento, pero también gracias a Willy Colón y a su capacidad para producir y sacar, pulir ese diamante en bruto que todavía era Rubén Blades. Y sí, vale la acotación y la explicación. ¿Y qué ocurrió? Que por recomendaciones de Ricardo Rey y Roberto Roena, Rubén Blades empieza a cantar con el grandioso percusionista Ray Barreto y grabó 2 álbumes con él y con éxito en compañía, vocalizando en compañía del boricua Tito Gómez, que después disfrutamos con el grupo Nietzsche, y bueno, y con La Ponceña y otras agrupaciones. Pero Rubén Blades seguía recordando al gran Willy Colón y sabía que Willy Colón tenía una visión no solo sonora, sino mental acerca de lo que Rubén Blades podría aportar. Rubén Blades, por supuesto, era un joven graduado como abogado, imbuido también en lo que se denominaba en esos tiempos canción protesta o canción social de grandes autores como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, por supuesto Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Piero, a quien también le ofreció canciones. Y resulta que Ray Barreto no quiso grabar el tema Plástico por su carga sociopolítica. Y ahí Rubén Blades, que de todas formas también tenía un serio problema migratorio, estaba en una situación complicada, empezó a insistirle a Willy Colón, Willy, grabemos un disco, Willy, grabemos un disco. Willy estaba contento en lo que estaba haciendo, pero Jerry Masucci y Johnny Pacheco, que sabían que añoraban el regreso de su mayor vendedor de discos a los escenarios, pues insistieron y finalmente convencieron al gran Willy y empezaron a grabar. Y en ese primer álbum, que se llamó Metiendo Mano, en el que, si ustedes recuerdan la carátula, sale Rubén Blades como boxeador y Willy como si fuera su entrenador, exactamente con la mano arriba. Bueno, hay temas espectaculares
como Plantación Adentro de Tite Curet Alonso, como Pablo Pueblo de Rubén Blades, como Según el Color, temas todos que fueron éxito en América Latina y éxito en Estados Unidos. El énfasis sobre todo era como las desventuras y las vivencias de los migrantes a la Babel de Hierro, como también se le conoce a Nueva York, y fue una situación muy feliz para todo el mundo. Ahí Willy Colón, yo digo, le subió un par de tonalidades a Rubén Blades para que cantara más arriba, y Rubén Blades encontró su estilo propio y además un sonido que se potenció completamente con esas letras cargadas de crítica social, de reflexión profunda de Rubén Blades. Es decir, Willy, que ya tenía una mirada consciente de crónica barrial, crónica urbana, también comprendió lo que podía representar Rubén Blades y desde Metiendo Mano se presentó una revolución al género en un momento en donde dicen el boom salsero estaba decayendo, pero en otros lugares del mundo estaba apenas estallando y aquí en Colombia lo vimos, porque después llegaría la revolución total que fue el álbum Siembra, pero de eso podemos hablar un poquito después. Bueno, pero mira, sobre el álbum Siembra, yo creo que hay una anécdota que resume lo rompedor, lo vanguardista que fue ese disco, porque cuando lo estaban grabando, la anécdota la cuenta el propio John Fausti, el ingeniero de grabación. Tenían estas letras larguísimas las canciones, que no era nada habitual en la salsa. Y entonces Jerry Masucci se impacientaba mucho y les decía: coño, estamos grabando una canción de salsa, no el New York Times del domingo. Nah, esa no me la sabía. Bueno, pero mira, yo quiero pegarme un brinco acá grande porque pasaron cosas extraordinarias, son muy conocidas por la mayoría del público, no hay que hacer ninguna presentación a Siembra, pero es que Jairo conoce en detalle, porque hay un libro que escribió un autor en inglés en que cuenta bastante la parte, digamos, legal del posterior conflicto y ruptura entre Rubén Blades y Willy Colón. Jairo, ¿tú nos puedes contar en qué consistió ese pleito? Lo dice Morgallo en el libro, lo escribió un tipo llamado Robert Morgallo. Este es un americano de origen cubano. Lo que el libro trata de profundizar es en este caso judicial que involucra a Willy, que le pone una demanda en el año 2007 a Rubén Blades por $115,000, que constituían unos honorarios que Rubén Blades y el empresario que lo contrató no le pagaron a Willy Colón a raíz de un concierto muy famoso que hubo en San Juan, Puerto Rico, en el 2003. El concierto se llamó Siembra. Entonces Willy siempre responsabilizó a Rubén Blades y a los promotores del concierto, que fueron Robert Mondo y Artur Martínez, de una malversación de fondos. Esto se fue a tribunales federales. Finalmente Blades sale libre y Willy Colón retira la demanda. Hay una sentencia, ¿no?, de un tribunal. Esa sentencia pues determinó, lo dice Morgallo en el libro, que esta agencia, Morgallo y Martínez, utilizó el dinero pues para pagar otras deudas y desestimó, digamos, las reclamaciones de Willy Colón. Sin embargo, quedó el tema de difamación contra Morgallo y de esta manera Morgallo pues demanda a Blades por un tema pues de falsos testimonios. A la postre hubo un acuerdo, Willy Colón desistió de la acción contra Blades y frente a Morgallo pues hubo una especie de arreglo tras bambalinas por dinero. Hubo como una compensación por los perjuicios causados por la empresa de Morgallo y Martínez contra Willy Colón. Pero pasó algo que tenía que ver con la ética de la que hablábamos de la calle. Se quebrantó la confianza de Willy Colón en Rubén Blades, porque en esa ética de guapería de las calles del Bronx se puede perdonar y olvidar todo menos la deslealtad de un amigo. Si Willy Colón hubiera perdonado a Rubén Blades después de todo este pollón, se había menoscabado su imagen del malo. Y valía más para Willy Colón la imagen de malo que perdonar a Rubén Blades, porque una de las preguntas que le hicimos con Valverde fue ¿por qué no se juntan? Por dinero. Y Willy Colón dijo tajantemente: no nos podemos volver a reunir jamás, jamás, porque la confianza que se depositó en Rubén pues se perdió. Y dijo algo muy, muy contundente. Dijo: Rubén necesitó de mí, pero yo no necesito de él. Mira, ya nos queda poco tiempo y hay muchas cosas que pudiéramos hablar, pues
álbumes extraordinarios. Pudiéramos hablar sobre lo muy arriesgado que era musicalmente Willy Colón, mezclando, incorporando instrumentos que en la salsa no tenían tradición. Bueno, todo eso sería, pero creo que hay un tema que vale la pena dedicarle unos minutos a esto, es que Willy Colón, después de haber sido, tú me dijiste, citas una frase magnífica que era un demócrata insurgente. Así se definía el propio Willy Colón. Y fue, digamos, derivando, convirtiéndose en una personalidad muy conservadora, hay que decirlo en el contexto norteamericano, lo cual implica también una relación muy profunda con la comunidad. Se metió en política, fue asesor de un alcalde, pero bueno, esa historia la cuentas tú mejor, Petrit. Willy Colón fue alguien muy inteligente, muy perceptivo, con mucho talento y mucha capacidad de no solo reconocer lo que pasaba en su contexto, sino de proponer cosas diferentes. Él era parte de esa juventud rebelde, primero neoyorquina, que desarrolló la salsa de forma inconsciente, esa rebeldía, ese sentimiento de otredad, el pertenecer a esa generación de los años 60 que estaba dándole un vuelco al mundo en el contexto de los procesos de descolonización de muchos lugares, de las insurgencias armadas, de las rebeldías desarmadas, de todo lo que estaba pasando. Y en ese escenario, pues su música también sonaba a eso, a esa rebeldía. Y su música, sin perder esa rebeldía callejera, incluso incorporando coros femeninos, incluso incorporando las sofisticadas armonías de la música del Brasil, que él hizo de forma brillante en temas además que se convirtieron en clásicos de la salsa, pues convirtió ese sonido rebelde y callejero también en una música sofisticada y progresiva. Y esa mezcla no era fácil, además con gran éxito comercial. Ese Willy Colón era una persona abierta al mundo, que se sorprendía, que miraba críticamente, que buscaba otras miradas, otras formas de entender el mundo y era tal cual, como él lo decía, un demócrata insurgente. Él se sentía una persona, claro, abierta a la democracia, pero que nunca dejó de confrontar, que nunca dejó de tener una actitud de cierta manera, y él lo decía en algún momento, guerrillera, en el sentido de que iba con su pequeña banda, que además cuando tocaba el trombón eso parecía que tuvieran una bazooka o una ametralladora, acabando con muchas de las cosas viejas que estaban por ahí, pero recogiéndolas y transformándolas. Ese era un Willy Colón que tenía esas miradas particulares y su música lo reflejaba. Sin embargo, claro, como su música era política, como su alianza con Rubén Blades también le hizo tener una mirada hacia Latinoamérica mucho más profunda, en donde empezó a cuestionar a los dictadores militares, como Pinochet en una canción que se llama El General, en donde habló de ecología, en donde habló en contra del fanatismo y del extremismo. Empezó a inclinarse también por la política electoral y se lanzó en varias oportunidades a diferentes instancias, tal y como lo hizo también Rubén Blades, que se lanzó a la presidencia de Panamá. Y en ese escenario fue asesor del alcalde de Michael Bloomberg en su momento y estaba en ese cuento, pero yo no sé, es algo que nos desconcertó a muchos de los fanáticos de Willy Colón y muchos de los que además nos identificábamos con su postura, tal vez no tan sofisticada como la que después tenía Rubén Blades, pero también muy, muy perceptiva y muy interesante. Digo yo que Willy Colón empezó un poco a alejarse del barrio, empezó a alejarse de todas esas dinámicas que él había vivido antes y también empezó a hastiarse un poco de los malos manejos de la industria discográfica. De hecho, él siempre cazó una pelea muy fuerte con esos grupos que empezaron a manejar algunos premios en torno a la denominada, además con una mirada muy anglocéntrica, música latina, y tenía muchas dificultades con mucha gente. Él se fue a vivir a un suburbio cerca de Nueva York, New Rochelle, mayoría blanca, de gente con mucha plata. Y yo digo, especulo, no sé, pero yo creo que Willy Colón no era un buen lector. Y realmente sí, se le envejeció su cuerpo y de pronto la mente también se empezó a envejecer. Y con el auge de estos movimientos populares en América Latina que el Willy joven habría apoyado, pero el Willy viejo ya tal vez no. Y con el auge del chavismo sobre todo y el fracaso del chavismo y la represión y el autoritarismo del chavismo, seguramente él tenía amistades en empresarios, en mucha gente, y su mirada se empezó a ir hacia la derecha. Yo diría que de los últimos 15 años, uno
lee, por ejemplo, entrevistas a Willy Colón. Recuerdo una de César Pagano del 85, la que le hizo Leonardo Padura en el 91, o incluso una que le oía a Julio Sánchez Cristo del 2007. Es un Willy todavía rebelde y un Willy que todavía se identifica con el Willy que uno conoce. Pero después Willy se fue inclinando cada vez más hacia la derecha y a la derecha más extrema, que además en Estados Unidos está cada vez peor. Es decir, el Partido Republicano quedó capturado por personajes fundamentalistas, supremacistas blancos, que por el aspecto de cada quien están haciendo una persecución. Y el gran artista, pero también líder político desde lo cultural, que era Willy Colón, ese que hablaba a favor de la ecología, empezó a negar el cambio climático. Ese que hablaba de la unidad latinoamericana, empezó a apoyar los desmanes del ICE. Ese que gritaba duro Nicaragua sin Somoza, empezó a apoyar a personajes como Donald Trump con sus miradas, pues que no solo están llevando al borde de una guerra civil a Estados Unidos, sino también al borde de una gran guerra en el mundo. Ese Willy que hablaba de miradas diferentes, de transformaciones profundas de la realidad, se convirtió en un defensor no solo del orden establecido, sino de su recrudecimiento. Y eso nos desconcertó mucho. Pero tengo que decir que el Willy que admiramos y que queremos es el Willy que grabó esas obras maravillosas como Siempre, un álbum sociopolítico, como Fantasmas, como Tiempo para Matar, como Corazón Guerrero, como Hecho en Puerto Rico, como Top Secret, que seguimos queriendo. Y bueno, al final con Willy lo que nos pasó es que a pesar de todo, pues bueno, lo seguimos queriendo, lo seguimos recordando y lo seguimos homenajeando con nostalgia y con mucho amor y mucho cariño. Ese disco hecho en Puerto Rico, que fue un disco muy exitoso, ahí está la canción Idilio. Yo participé en una mesa en Puerto Rico con Cuco Peña, que era un arreglista importante con el que trabajó. Y el que hace la segunda voz en Idilio, que en su momento muchos como yo, pues yo era pequeño, pensamos que era Andy Montañez, pero era Cuco Peña. No, era Cuco Peña, bueno, y Cuco contaba que ese disco señalaba pues como un regreso a la raíz puertorriqueña. Inicialmente el título que pensaron para ese disco era Trombón de Tierra. A mí me encanta ese título, es también. una lástima que lo hubieran cambiado por Hecho en Puerto Rico. Jairo, ya nos tenemos que despedir y tú me contaste algo que me sorprendió, que al final de su vida Willy Colón se hizo hasta policía. ¿Te puedes despedir contando esa historia? Sí, sí, y complemento un poco lo que dice Pepe sobre todas estas carambolas políticas que dio Willy Colón. Primero fue militante del Partido Demócrata y luego se pasó a los republicanos. Yo le hice esa pregunta, eso fue en el 2011, ya me acordé, la entrevista con Valverde en Cali, en un hotel en Cali. Y es que él me manifestó que él había descubierto la corrupción y como un tinglado que había contra él, personalmente contra él, en las, en las entrañas del Partido Demócrata de Nueva York, al que le contribuyó y aportó mucho. Entonces, digamos que buscando algo diferente se pasó a los republicanos y allá creo que encontró algo peor, pero eso forma parte de lo impredecible que era Willy Colón, de lo imperfecto que era, de lo vulnerable que era y además interesado, ¿no? Como cualquier otro mortal. Lo que pasa es que llama la atención por ser un personaje público. Mira que él estuvo muy activo con las comunidades del Bronx hasta última hora y también del barrio de Harlem. Fue integrante de muchas juntas y de instituciones de beneficencia y de ayuda, instituciones pro inmigrantes, en fin. Y estuvo muy vinculado a la policía y de forma impredecible, diría yo, tenía un sueño de niño que lo hizo realidad de adulto y fue convertirse en oficial de la policía del Bronx y se convirtió en oficial de la policía, llegó a ser hasta un símbolo de esa institución. Esto es algo totalmente contradictorio, pero ese tipo de contradicciones son muy comunes en ciertos personajes notables, ¿no? Llama mucho la atención esa volteareta, ¿no? Pasarse de los demócratas a los republicanos y además muy cercano a ese sector
supremacista que dice Petrit que secuestró al Partido Republicano y que son los que están poniendo ahora al mundo realmente en aprietos. Ese era el malo del Bronx en pocas palabras, ¿no? Un personaje impredecible, realmente. Me gusta esa imagen final que queda de ese niño del cual hablábamos al comienzo de la charla, que acaba cumpliendo uno de sus sueños, que es convertirse en policía. Jairo, muchas gracias por habernos acompañado. Petrit, creo que quieres decir algo mínimo para despedirte ya. Sí, solo algo mínimo y es simplemente guapea Willy Colón por toda la eternidad. A todas las personas que han estado acá en la sintonía de Gaceta Podcast, les agradecemos que nos hayan acompañado con su presencia fuera del estudio y volveremos pronto para ocuparnos de otro personaje, ojalá tan contradictorio como Willy Colón. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Heidi Correa. Y yo, Giancarlo Vega. Somos los productores de Gaceta Sonora. Encuentra más voces, textos y episodios en gaceta.co. Síguenos en redes sociales como @Gaceta Revista. Hasta la próxima.